Gracias, Miguel. Ya, estamos grabando entonces. El problema de la mochila es otro problema en el P completo. También razonablemente común, hay variantes de este problema también. Le llaman knapsack, que es una palabra media rara, digamos, para mochila en inglés, que nos da un conjunto de objetos, digamos, numeral por I, que tienen pesos positivos, W sub I, weight, y valores positivos V sub I, value. Una capacidad de la mochila B y un valor C. La pregunta es, ¿se puede cargar la mochila sin sobrepasar su capacidad, logrando al menos el valor C? Para no complicarnos la existencia con algún pajarito que nos sale con un ítem con peso raíz de 2 o cosas por el estilo, vamos a suponer que todos los pesos son enteros. En el peor de los casos, si son fracciones, podemos ponerlos todos bajo un mismo denominador y estamos listos, digamos. O sea, no hay problema en ese sentido. Así que podemos suponer que todos los valores que tenemos de datos de entrada son números enteros. Bajo esas condiciones, el problema knapsack es NP completo. Como siempre, demostrar que este problema está en NP es simple. Un certificado es un conjunto, un subconjunto de los objetos que pesan a lo más B, cuyos valores suman al menos C. Eso es fácil de verificar que cumple, así que no hay problema con eso. Para mostrar que es NP duro, vamos a reducir subset sum a knapsack. Subset sum, ¿por qué? En el fondo, si ustedes recuerdan, subset sum nos ponía un multiconjunto de enteros y nos pedía lograr una suma dada. En ese sentido, el lograr la suma dada se parece a lo que tenemos acá. ¿Sí? Así que ese es un punto de partida bastante razonable. Para la instancia subset sum, dada por el multiconjunto A1 hasta A sub n y S, creamos simplemente la instancia knapsack con el W sub I igual al V sub I igual A sub I y B igual C igual S. En el fondo lo que estamos pidiendo es que los pesos y los valores sean todos los A's, ¿sí? La suma de los pesos no puede sobrepasar B. O sea, la suma, estamos pidiendo que la suma de los A's que estemos eligiendo sea menor o igual a S. Y la suma de los valores tiene que ser al menos C. O sea, estamos pidiendo que la suma de los A's elegidos sea mayor o igual a S. O sea, estamos exigiendo que la suma de los A's elegidos sea exactamente igual a S, que es precisamente el problema knapsack. ¿Sí? Como sabemos que knapsack es NP completo, acabamos de reducir un problema NP completo polinomialmente al problema knapsack y por lo tanto knapsack es NP duro. Como sabemos que está en NP por el certificado que dimos, es NP completo. Partition. El problema de partition nos pone un multiconjunto enteros que suman 2B y pregunta si puede dividirse en dos conjuntos que cada uno sume B. O sea, dividir básicamente en partes iguales, digamos así. ¿Sí? Nuevamente, si ustedes lo miran, este es un problema bien
parecido al problema subset sum, solo que acá estamos pidiendo que se divida en dos conjuntos, el conjunto de los que están y el conjunto de los que no están en términos de subset sum. Y eso nos complica un poco la existencia, pero subset sum parece ser un punto de partida bastante razonable para esto, ¿cierto? Bueno, partition es NP completa. Certificado es un multisubconjunto que suma la suma indicada, ¿sí? Que es fácil de verificar. Así que estamos en NP. Para demostrar que es NP duro, vamos a reducir subset sum como anunciado a partition. El punto es que tenemos que asegurarnos que tengamos dos conjuntos que sumen el cuento dado, digamos. Y eso lo vamos a lograr por la vía de básicamente rellenar lo que me dan como subset sum con algunos valores adicionales para forzar que se cumplan las restricciones extra. Entonces, para la instancia subset sum dada por el conjunto A de A1 hasta sub n y suma S, creamos la instancia partition como sigue. Cm la suma de los elementos de A. ¿Sí? O sea, M es A1 más A2 más A sub n. Agregamos nuevos elementos a los que vamos a llamar A sub n más 2n más 1, cuyo valor es 2m más s, y A sub n más 2, cuyo valor es 3m menos s. Si ustedes se fijan, si nosotros sumamos A sub n más 1 con A sub n más 2, tenemos una suma de 5m, ¿sí? Y obtenemos entonces un multiconjunto que vamos a llamar B, que es A unión 2m más S y 3m más S. La suma total de los elementos de B es 6m. M es la suma de los elementos de A más los otros dos adicionales que agregamos ahora. Si queremos particionar B en dos mitades, o dos partes, digamos, que sumen cada uno la mitad, no pueden estar A sub n más 1 y A sub n más 2 en el mismo grupo. Tienen que estar, uno estar y el otro, uno estar en un grupo y el otro en otro, porque entre los dos suman 5m, que es más que la suma de 3m, que es la mitad de la suma completa, ¿correcto? Bueno, y el punto entonces es que la mitad donde está el 3m menos s, tenemos que completarla con elementos de A que suman exactamente S para llegar a que esa parte tenga una suma de valor 3m. Y eso es exactamente resolver el problema subset sum. Si ustedes se fijan, el crear la instancia de partition a partir de subset sum es bastante sencillo, es cosa de tomar los elementos, sumarlos todos y agregarle dos elementos más que son 2m, dos veces la suma de los elementos, más s y tres veces la suma de los elementos menos s. Eso es fácil de hacer, o sea, la traducción realmente es polinomial. ¿Sí? Por lo tanto, partition también es NP completo. Esos son todos problemas un poquitito alejados de la clase de problemas que uno generalmente se enfrenta a la hora de querer resolver problemas en la vida real. No quiere decir que no aparezcan variantes de estos problemas que hemos estado discutiendo en múltiples situaciones de distintas formas, ¿sí? Pero
nos interesa ahora ir a aterrizar a problemas un poquitito más terrenales, como lo era el caso precisamente del caso del vendedor viajero, que es un problema bastante natural de considerar. Hay montones de problemas de asignación de recursos que terminan siendo problemas NP completos. ¿Qué hice yo aquí? Parece que dejé de compartir la pantalla sin querer. Una variante bastante simple de problemas de asignación de recursos, del cual hay montones de variantes. Hay toda un área de lo que llaman investigación de operaciones, que se dedica a estudiar variantes de esta clase de problemas. Es lo que se conoce como Job Shop Scheduling. La idea de esto es básicamente, imagínense un taller en el cual hay un cierto número de máquinas que pueden hacer tareas, digamos. Y probablemente vamos a tener situaciones en las que, en la realidad, digamos, las situaciones que tenemos una máquina nueva que tiene mayor capacidad que otra máquina más antigua, pero que la tenemos todavía porque todavía sigue funcionando. O podemos tener varias máquinas especializadas para distintas tareas, etc. Y nos llegan tareas, o sea, nos llegan, ¿cómo se llama?, trabajos a efectuar. Y esos trabajos significan efectuar una secuencia de tareas. ¿Sí? Qué sé yo, hay que desarrollar y después pintar. Y tenemos entonces que usar la máquina para desarrollar por un cierto periodo de tiempo y después la máquina para pintar durante un cierto periodo de tiempo. Cosas de esa clase. Nuestra tarea entonces es organizar, ordenar las tareas de tal manera de que cumplir, por ejemplo, con un plazo fatal. ¿Sí? Una variante simple de este problema, como digo, de esta clase de problemas, es toda una colección de problemas distintos, podemos suponer que tenemos un conjunto de tareas. La tarea I tiene duración T sub I y puede ejecutarse en una cualquiera de M máquinas idénticas. Una vez que una máquina comienza a efectuar una tarea, no podemos interrumpirla para comenzar a ejecutar una tarea distinta y después continuar con la tarea en la que estamos. No podemos, por ejemplo, tampoco tomar una tarea y moverla de la máquina en la que se está ejecutando a otra máquina que esté libre, por ejemplo. Y obviamente no podemos efectuar la tarea en paralelo, o sea, decir, oiga, en vez de efectuar esta tarea durante, qué sé yo, 2 horas en la máquina número 1, efectuámosla en 1 hora, una mitad la hacemos en la máquina 1, la otra mitad en la máquina 2. ¿Sí? Y la pregunta, en el fondo, es si es que hay alguna manera de distribuir las tareas de tal manera de cumplir con un plazo fatal D. Suponemos que tenemos dadas todas las tareas al principio del tiempo, digamos, al principio del periodo de tiempo y queremos ver si es que podemos ordenar, asignar las tareas a las máquinas de tal manera de que se cumpla el plazo fatal. Resulta que Job Scheduling es NP completo. Y la razón de esto es nuevamente bastante simple. ¿Sí? Un certificado es simplemente una asignación de tareas a las máquinas que cumple con el plazo fatal, o sea, cosa de
decir, oiga, la tarea número 1 efectúenla en la máquina 1, la tarea 2 efectúenla en la máquina 2, la tarea 3 efectúenla en la máquina 1 en cuanto quede libre y así sucesivamente. ¿Sí? Y un certificado entonces no es más que una lista de las tareas y la máquina en la que se ejecuta. ¿Sí? Está claro que ejecutar las tareas en una máquina, las tareas que corresponden a ejecutar en una máquina dada, en cualquier orden da lo mismo. O sea, si me dicen, oiga, ejecute la tarea 3 y después la tarea 5 en la máquina 2, es lo mismo que efectuar primero la tarea 5 y después la tarea 2, perdón, después la tarea 3. Porque lo que interesa es la suma de los tiempos, no hay tiempo entre medio, ¿sí? Así que basta con decir a cada tarea a qué máquina la asignamos y en cada máquina ejecutar las tareas que nos asignaron y punto. Bien, nuestra reducción es reducir partition que dividía un conjunto de un multiconjunto de números en dos partes que sumaban lo mismo a job shop schedule. Dada una instancia de partition, lo que hacemos es pedir como tiempo como plazo fatal, el tiempo dado por la suma, por la mitad de la suma de los valores de todo el cuento y dos máquinas. De esa manera estoy pidiendo que dividir las tareas en dos grupos cuyas duraciones sumen lo mismo, o sea, partition. ¿Sí? Como nuevamente nuestro problema está en NP y es NP duro porque redujimos problema NP duro, NP completo a él, quiere decir que es un problema NP completo. Bueno, la pregunta de para qué nos enredamos la existencia con todas estas cosas, para qué hacemos estas reducciones. Lo que hemos logrado hacer es pasar de problemas bastante abstractos, nebulosos, de estar lidiando con máquinas de Turing no deterministas y tiempos polinomiales, de números polinomiales de paso y cosas marcianas de esa clase, logramos aterrizar nuestros problemas a cosas bastante más terrenales. Por ejemplo, el problema Jobs Shop que acabamos de discutir, el problema del vendedor viajero, que también discutíamos, ¿sí? Que son problemas que tienen, ¿cómo se llama? Interés práctico bastante inmediato. Pasamos también entre medio por varios otros problemas que son interesantes como puntos de partida para reducciones o como manera de representar en forma muy abstracta problemas del mundo real. ¿Sí? Si logramos demostrar que un problema del mundo real es un problema que tiene algún parecido con algunos de estos problemas, eso es una buena indicación de que nuestro problema es un problema NP completo. ¿Sí? ¿Y eso qué importancia tiene? Bueno, tiene la importancia de saber, y eso lo vamos a explorar algunas técnicas para lidiar con esta clase de problemas en el ramo de algoritmo de complejidad que ustedes probablemente tomen el próximo semestre. Vamos a ver algunas técnicas a través de las cuales podemos lidiar con esta clase de problemas. Sabemos que si el problema es NP completo, la esperanza de obtener un algoritmo eficiente, o sea, que corra un tiempo razonable, son extremadamente remotas. Por lo tanto, lo que vamos a buscar nosotros es maneras de
a pesar de que sabemos que el algoritmo va a tomar una cantidad de tiempo horroroso, probablemente buscar alguna manera de disminuir ese tiempo, de efectuar la tarea en forma un poco más ordenada que simplemente probar todas las alternativas a ciegas, digamos. Y también ver algunas maneras de encontrar tal vez no una solución exacta a nuestro problema, o sea, el mejor recorrido para el vendedor viajero, pero sí tratar de encontrar uno que sea decente, o sea, no espantosamente malo, ¿sí? Pero eso, como digo, es tema de otro ramo. Ojo, puede ser que hayan restricciones adicionales al problema que hagan que deje de ser NP completo, ¿sí? Así que hay que tener cuidado, o sea, no simplemente porque uno ve que el problema de alguna manera tiene cierto parecido con estos problemas que nosotros hemos estado discutiendo acá, automáticamente el problema es NP completo. Pero sí, si es que el problema es más o menos parecido, vale la pena darle un par de vueltas para ver si es que realmente andamos en el ámbito de los problemas NP completos y en ese caso buscar una solución alternativa y no tratar de encontrar algún algoritmo inteligente para resolverlo o encontrarlo y hacerse famoso. Esa es la segunda opción. Las reducciones que hemos estado discutiendo no son necesariamente maneras prácticas de resolver los problemas, ¿sí? O sea, el producir partition a job shop no significa que la mejor manera de resolver partition sea plantear una instancia de job shop y resolver esto. Como ustedes ven, la situación de job shop que me plantea el problema de partition es una situación muy particular y por lo tanto es bien probable que un algoritmo o algún programa genérico para resolver problemas de job shop con más de dos, posiblemente cualquier número de máquinas, digamos, posiblemente con máquinas distintas y qué sé yo, se meta, haga un montón de trabajo extra, que en realidad es completamente irrelevante para nuestro problema. Las reducciones no son formas prácticas de resolver los problemas. Generalmente lo que se hace es que el problema es suficientemente interesante, suficientemente importante, se busca encontrar alguna clase de algoritmo especializado para resolverlo o alguna técnica que me permita obtener alguna solución aproximada. ¿Okay? Esa es una cosa. La otra cosa que es una entretención particular, en realidad se las debería haber dado antes de este fin de semana largo que tuvimos ahora para que no se aburrieran tanto, es buscar, como sabemos, existen reducciones entre todos los problemas NP completos entre sí, ¿cierto? Porque dijimos que un problema es NP completo si es que está en NP y podemos reducir todos los problemas en NP, en particular los NP, todos los problemas NP completos los podemos reducir a él. Y por lo tanto, existe alguna reducción polinomial entre, qué sé yo, partition y 3 SAT. ¿Sí? Puede ser entretenido el buscar otras reducciones. ¿Sí? El punto de por qué hicimos las reducciones, sí, como las hicimos acá, es simplemente porque es una forma relativamente simple de reducir. Si alguno de ustedes encuentra alguna reducción mejor, más simple, más clara, para alguno de los problemas que hemos estado planteando acá, en términos de los otros problemas, es bienvenido a apartarlo como mejora
al material de clases. Sería muy bienvenido. ¿Sí? La relación entre los problemas que nosotros hemos estado discutiendo, y permítanme prender mi coseaco aquí. Partimos de máquina de Turing no determinista, eso lo redujimos y aquí las líneas de nuestro árbol significan de arriba hacia abajo, digamos, el nodo padre lo redujimos al nodo hijo correspondiente. Lo primero que hicimos, que fue nuestro paso crucial en toda esta historia, fue reducir NTM a SAT. Una de las cosas que nosotros discutimos cómo hacerlo, pero no entramos a detallar el algoritmo del caso, es reducir SAT a CSAT. O sea, SAT es satisfactibilidad de fórmulas lógicas, CSAT es satisfacibilidad de fórmulas lógicas en forma normal conjuntiva. Y eso lo redujimos a nuestro punto de partida básicamente estándar, que es 3 SAT, el cual vimos también una variante. 3 SAT es forma normal conjuntiva, cada cláusula tiene exactamente 3 literales. Como ustedes ven de nuestro mono acá, 3 SAT, y recuerden que yo les decía al comienzo cuando empezamos a hablar de estas cosas, que el problema SAT era importante porque nos permitía escaparnos del ámbito de las máquinas de Turing no deterministas. Nos permitió demostrar en forma relativamente directa que son NP completos los problemas subset sum, clique, 3D match, ¿cómo se llama? Camino y ciclo hamiltoniano dirigidos, coloreo de grafo con 3 colores y independent set. Y eso a su vez nos sirvieron ahora de camino para demostrar algunos más. Algunas de las demostraciones que hicimos nosotros acá, que nosotros hemos hecho aquí no aparecen, digamos, pero ahí tenemos un mono, ¿sí? Como les comentaba, algunos de los problemas muy importantes de acá, digamos, problemas importantes por su aplicabilidad bastante amplia, es precisamente las hojas que tenemos acá, Job Shop, por ejemplo, es bastante claro que es un problema común, ¿sí? De alguna forma. Generalmente con algunas modificaciones del tipo de tenemos máquinas y cada máquina está especializada en un cierto tipo de tareas, que en el fondo viene a ser varios problemas de tipo job shop como los que teníamos, pero en paralelo, digamos, ¿sí? O sea, todo lo que signifique, qué sé yo, no sé, reparación del motor se hace en un taller y todo lo que es pintura se hace en otro. El problema del vendedor viajero, ya discutimos que es bastante común encontrarse con él de alguna forma. ¿Sí? Vimos también bueno, eso. Forward vertex set, lo vimos que es es un problema con el que se van a encontrar ustedes a discutir y probablemente, por lo menos las veces que yo hice el ramo de sistemas operativos, pasé bien por encima del hecho de que encontrar el conjunto mínimo de tareas a eliminar de manera de eliminar una trabazón en el sistema en realidad es un problema NP completo y por lo tanto uno ahí recurre a
soluciones aproximadas, digamos, al problema, ¿sí? Que es precisamente la situación que les comentaba recién. Si es que uno no tiene los recursos disponibles, el problema que tiene entre manos probablemente es muy grande, en vez de tratar de resolver el problema en forma exacta, recurre a tratar de aproximarlo. O sea, en este caso, en vez de tratar de encontrar el feedback vertex set mínimo, uno trata de encontrar alguno que no sea demasiado grande, que resuelva el problema. El problema ILP es interesante porque muchos problemas en realidad son bastante claros, simples de reducir a problemas de programación lineal entera, ¿sí? Claro, el problema está en que, y bueno, no son muchos los problemas que se pueden claramente reducir desde programación lineal entera. Les dejo como inquietud el plantear, por ejemplo, el problema knapsack o el problema del ciclo hamiltoniano como problemas de programación lineal entera, ¿sí? De manera de mostrar algunas conexiones cruzadas en este árbol. Ojo, no es hacer la reducción por la vía de decir este problema lo puedo resolver mediante una máquina Turing no determinista y seguimos la cadena desde máquina Turing no determinista hasta hacia el problema, que siempre nos va a funcionar, lo sabemos por la definición de nuestros problemas NP completo, eso se considera ser trampa, ¿sí? Se trata de encontrar una solución más directa entre los problemas. ¿Cómo puedo representar en términos de las restricciones de ILP, por ejemplo, el problema knapsack, el problema del ciclo hamiltoniano, ¿sí? Hay que usar un poquitito de creatividad para hacer esa clase de cosas. Bien, lo que hicimos entonces fue ampliar nuestra lista de problemas NP completos y vimos en el proceso algunas técnicas de reducción adicionales, ¿sí? Lo que también queda claro, y en realidad la selección de problemas NP completos que hemos dado acá es una mínima fracción de los problemas que se conocen que son NP completos, se han demostrado al día de hoy literalmente miles de problemas como NP completos. El punto, un buen punto de toda esta historia es que hemos encontrado problemas que vienen de una montonera de áreas diferentes. Son problemas de tipos bien distintos. Muchos problemas que tienen que ver con asignación de recursos en situaciones donde tenemos recursos limitados y queremos cumplir con ciertas metas. Como caso JobShop, tenemos recursos que son las máquinas, tenemos solamente M máquinas, no podemos ir a comprar 3 máquinas más para aliviarnos la pega, ¿sí? Y tenemos que cumplir con un cierto plazo fatal. Si que no terminamos las tareas, no nos pagan, ¿sí? Así de simple. Muchos problemas de ese tipo terminan siendo problemas NP completos. No todos, obviamente, pero sí bastante. Y por lo tanto, eso es lo que lleva en forma, podríamos decir, indirecta a mucho de lo que se hace en lo que se conoce como investigación de operaciones. Hay algunos problemas de asignación de recursos en los cuales se pueden encontrar soluciones eficientes en tiempo polinomial, otras en que no. Y cuando no se puede, cuando el problema resulta ser
NP completo, hay que empezar a recurrir a técnicas aproximadas o simplificar el problema de alguna manera para meterlo a la fuerza en algún problema soluble. Como ya les comentaba, hay problemas a veces que se ven bien parecidos, de los cuales uno de los problemas es sumamente fácil y el siguiente es NP completo. Por ejemplo, en el ramo de estructura de datos, seguramente ustedes discutieron el algoritmo de Dijkstra para encontrar los caminos más cortos entre un punto dado, un vértice dado de un grafo y el resto. ¿Sí? Usando ese algoritmo, que es un algoritmo que corre en tiempo polinomial, si ustedes me preguntan cuál es el camino más corto entre los vértices U y V en este grafo, la solución polinomial es correr el algoritmo de Dijkstra y después ver cuál es el costo del camino más corto entre U y V. Y estamos listos. Polinomial. Fácil. Tomen el mismo grafo y pregunten cuál es el camino más largo que se puede seguir a través del grafo, que obviamente sin repetir vértices, porque empezar a meterse en un ciclo de darse 30 vueltas no tiene mucho chiste. Resulta que ese problema, si ustedes lo miran, en realidad es bien parecido al problema de caminos hamiltonianos, ¿sí? Queremos llegar a todos los vértices. Pongan como restricción de que cada arco tiene costo 1 y queremos saber si es que hay un camino de largo mayor o igual que visitar todos los vértices, y estamos en caminos hamiltonianos, ¿sí? Y sabemos que ese problema es NP completo. O sea, son dos problemas bien parecidos, uno fácil y el otro difícil, ¿sí? Seguramente vieron ustedes en el ramo de estructuras discretas el problema de circuitos eulerianos. El circuito euleriano pasa por cada arco del grafo exactamente una vez, ¿sí? El caso clásico de eso es la situación en que, a ver, digamos esto, el caso clásico es ese que uno le dan, ¿qué diablo? Vamos, eso, que uno le dan un, quiero pintar, que uno le daban un dibujo como un sobre, una cosa como esa. Y la pregunta era dibujar eso en un papel sin levantar el lápiz y sin pasar por ninguna de las líneas dos veces, ¿sí? Ese en el fondo es un problema de encontrar un circuito euleriano del grafo, pasar por cada arco exactamente una vez, sin cortes, digamos, entre medio. La solución para saber si es que un grafo tiene o no un circuito euleriano es bastante simple. Un grafo tiene un ciclo euleriano si, solo si si es conexo y todos los vértices son de grado par, o sea, cada vértice conecta un número par a cada vértice entra un número par de arcos, o tiene un camino euleriano si es que
hay exactamente dos vértices de grado impar. En este caso particular, si ustedes se fijan, este vértice es par, este de acá es par, tiene 1, 2, 3, 4, igual este tiene 4 vecinos, y estos dos de acá tienen 3 vecinos cada uno. Por lo tanto, ese grafo tiene un camino euleriano. Y ese camino euleriano parte de uno de los vértices impares y termina en el otro. ¿Sí? Y sabiendo eso, digamos, uno ya tiene bastante camino andado para hallar un camino euleriano en el grafo. Bueno, pero en el fondo nadie lo estaba pidiendo, solamente me estaban preguntando si tiene o no tiene, no me dicen que me muestre el camino. ¿Sí? Así que ese problema en realidad claramente está en P, o sea, es cosa de contar los vecinos de cada vértice y estamos listos. Para ese mismo grafo, preguntarse si es que hay un ciclo hamiltoniano, un camino hamiltoniano entre algún par de puntos del grafo, es la clase de problemas que son NP completos. ¿Sí? O sea, son problemas parecidos. Uno dice, atraviesa cada arco exactamente una vez, el otro dice, visita cada vértice exactamente una vez. Uno es fácil, casi trivial de resolver, el otro es NP completo. Mm. Volvamos a nuestro spotlight. Con eso estamos para nuestra presentación de hoy. Verdad que esta cosa se tonta si es que tiene esto abierto. Y con esto básicamente cerramos con nuestro tema de catálogo de problemas NP completo. Y les recomiendo, como les decía, hacer algunos ejercicios acá. Por ejemplo, ver cómo podemos representar directamente, por ejemplo, reducir de SAT o 3 SAT o CSAT, directamente reducir a ILP, como reducir, por ejemplo, de ciclos hamiltonianos a LP, a ILP, etcétera. Un poco para soltar los dedos, digamos, cómo puedo llevar a cabo las reducciones. ¿Sí? Tener claro este catálogo de problemas que tenemos acá, insisto, un catálogo bastante minimal, probablemente es buena idea en caso de tropezarse con algún problema por allí que ustedes deseen resolver, que después darle un par de vueltas tratando de aplicar las técnicas que ustedes aprendieron en la estructura de datos y lo que vamos a ver nosotros en algoritmos y complejidad para tratar de encontrar una solución eficiente al problema. Se encuentran con que el asunto como que no tiene caso. Buscar para ver si es que el problema es NP completo o demostrar ustedes mismos que el problema es NP completo y por lo tanto probablemente no tiene caso tratar de encontrar una solución exacta. Y también en eso ya se van a encontrar con técnicas que vamos a discutir algunas en algoritmo y complejidad, probablemente otras técnicas adicionales las van a ver en ramos como inteligencia artificial. Inteligencia artificial al final del día es tratar de encontrar técnicas eficientes para resolver al menos aproximadamente problemas extremadamente complejos. ¿Sí? O sea, buscar por ahí opciones para resolver esta clase de problemas. Eso es que lo que quería contarles al respecto, lo que debería comenzar a
comentar ahora, en realidad son otros temas bastante más densos que requieren bastante más discusión que el rato que nos queda asignado a esta clase, así que vamos a quedar hasta acá también para darle un respiro después de tanto descansar, tener que volver a escuchar cabeza de pescado de parte del profe. Bien, a ver qué es lo que stop share. Chat. No sé si es que todavía queda consultas, hay posiblemente algún comentario, alguna pregunta pendiente, algún reclamo de la prueba que no haya visto aún, se me pueden haber pasado algunos. Así que no hay nada de eso, quedamos hasta acá por hoy día. Gracias por su atención y nos vemos el día jueves de esta semana, donde vamos a comenzar entonces con un tema completamente diferente. Muchas gracias, profe, que le vaya muy bien. Cuídense mucho, recuerden de ir a vacunarse, es importante tanto para ustedes como para todos los demás. Y con eso vamos a, ojalá, salir de esta incómoda situación de tener que estar, no poder interactuar más directamente. Nos vemos. Chao, chao.